Roberto está llegando 10 minutos más tarde, pero ahora en un ratito se suma. Bueno, nada, lo mío va a ser breve. La idea hoy es la última clase de este curso de Economía para no economistas, que se llamó El estructuralismo latinoamericano y la economía argentina. La verdad que estamos muy contentos. Fue un acierto hacerlo virtual, porque los últimos cursos que hicimos eran en forma presencial, pero bueno, uno de los reclamos que nosotros teníamos era poderlo hacer virtual para que se puedan anotar de todo el país. Nada, muy contentos por la cantidad de participantes y también por los comentarios que recibimos del curso y obviamente por el nivel que tuvo en términos de docente. Como ustedes saben, nuestra idea fue un curso para reflejar lo que nosotros creemos, nuestra concepción, que es la escuela económica que mejor explica los problemas económicos argentinos, que tiene que ver con el estructuralismo latinoamericano. Ustedes vieron en la primera clase, justamente la idea de la primera clase fue presentar esos principales conceptos del estructuralismo latinoamericano. Ahí tuvieron una muy buena clase que dieron Ernesto Matos y Claudio Casparrino. Nada, para los que obviamente era introducir el estructuralismo latinoamericano. Y después tocar en las tres clases siguientes algunos de los temas de la economía argentina explicada de esta vertiente. La segunda clase tuvo que ver con la matriz productiva, que ahí estuvieron Agustina Gallardo y Alejandro Barrio. La tercera clase, la anterior, tuvo que ver con la inflación, que ahí estuvo Florencia Medici explicando más desde el punto de vista teórico la inflación, y después Delfina Rossi hablando más de la coyuntura actual en términos inflacionarios. Y hoy vamos a tener la última clase de este curso, que tiene que ver con la concentración económica. Y ahí vamos a tener también dos grandes economistas. Uno es Eva Sacco, que ahí la veo, licenciada en Economía, magíster en Econometría y en Desarrollo Económico. Y también Eva Sacco es docente de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda, dando la materia Análisis Matemático 2. Y después el otro docente que se va a sumar ahora en breve es Roberto Feletti, ¿sí? Bueno, que fue uno de los últimos secretarios de Comercio que tuvimos. Bueno, Roberto Feletti fue viceministro de Economía, fue jefe del Banco Ciudad, o sea, tuvo un montón de cargos públicos. Y la idea hoy es tocar uno de los grandes temas de nuestra perspectiva, que tiene que ver con la concentración económica. Algunos puntos importantes: este curso fue organizado desde la Universidad Nacional de Avellaneda. Para los que estuvieron el primer día, nosotros ahí dirigimos tres cosas. La carrera de Economía, que es una licenciatura relativamente nueva, que se creó ahí por el 2016, y que estamos teniendo los primeros recibidos. Obviamente esa carrera es presencial. Después tenemos un posgrado en Estructura Económica Argentina, que ahora tuvimos la noticia de que ya fue acreditado por la CONEAU y se transformó en especialización en Estructura Económica Argentina. Y lo bueno de esa especialización y de ese posgrado es que es virtual, pero obviamente al ser un posgrado y una especialización es pago. Después para nosotros igual estuvimos mandando toda la información, pero para el que quiere más información nos la puede pedir. Y después dirigimos un observatorio en políticas públicas donde hacemos infografías acerca de la economía argentina. Nosotros nos propusimos, y lo estamos cumpliendo, sacar un informe por semana de ciertos temas de coyuntura económica. Aquellos que les interesa nos pueden seguir también en las redes sociales de Economía UNDAV, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, donde nosotros ahí subimos todas las infografías que hacemos todas las semanas analizando ciertos temas de coyuntura económica. Y para ir terminando, algunos temas operativos. Primero que hoy vamos a tomar lista directamente del Zoom, con lo cual no lo tienen que poner en el chat, porque ahí aprendimos cuál es la metodología para tomar presente directamente nosotros del Zoom.
El segundo punto es que después le vamos a estar mandando el link del canal de YouTube de la carrera de Economía, donde van a tener todas las clases subidas, ¿sí? Es decir, todas las clases de todos los docentes las van a tener subidas en el canal de YouTube de la carrera de Economía, que después le vamos a estar mandando el link, y ahí también le vamos a estar mandando tanto los PowerPoint que presentaron los docentes, como los textos. Nosotros a cada uno de los docentes le pedimos 1 o 2 textos que complementen su exposición para después nosotros mandárselos a ustedes. Yo sé que se los estuvimos mandando, después le vamos a mandar el PowerPoint de esta clase, más los textos que nos dio tanto Eva Sacco como Roberto Feletti por tema concentración económica, pero en ese link que le vamos a estar mandando no solo van a tener todas las clases que estuvieron dando los distintos docentes, sino también los distintos materiales. Repito, tanto el PowerPoint como los textos. Y por último, 2 cosas. En 15 días les vamos a estar entregando el certificado de asistencia. Obviamente el requisito que sí les pedimos de un primer día es haber cursado de las 4 clases, haber cursado 3 clases, y aquellos que cursaron 3 de las 4 clases le vamos a estar en 15 días mandando el certificado, que después se lo vamos a mandar también, se lo vamos a enviar por un link, ¿no, Juli? A través de un link donde ellos van a poder bajar el certificado. ¿Es así eso, Juli? Sí, va a ser un link donde ustedes van a cargar, van a buscar su nombre y descargan el certificado. Sí, va a ser aproximadamente dentro de 15 días, porque son muchas personas y hay que hacerlo uno por uno. Exacto. Así que ahí también le vamos a estar entregando el certificado de la Universidad de Avellaneda a aquellos que, repito, cursaron 3 de las 4 clases sobre este curso de Economía para no economistas. Y por último, vayan realizando las preguntas por el chat, que como hacemos siempre, obviamente no siempre podemos, no podemos estar contestando todas las preguntas, porque a veces son varias, pero vayan haciendo las distintas preguntas que tengan tanto a Eva Sacco como a Roberto Feletti en el chat, que después al final de las exposiciones de los 2 docentes le vamos a estar respondiendo, ¿sí? Bueno, nada, fue un orgullo, un placer para nosotros armar este curso de Economía para no economistas. Para nosotros es un éxito, como decimos siempre, de las universidades públicas como la UNDAV, uno de los objetivos que tenemos es justamente poder popularizar la ciencia económica. Es decir, que a todos aquellos que le interesan puedan discutir de economía. Nosotros somos convencidos que los economistas ortodoxos lo que quieren es la privatización de la ciencia económica, y que les hacen creer a la gente que de economía solo pueden hablar los economistas, y que por lo tanto privatizan la ciencia económica y después terminan aplicando las recetas económicas liberales que sabemos en lo cuales terminan. Nosotros, sobre todo, somos economistas de una universidad pública que la defendemos, como es la UNDAV, y uno de los objetivos, repito, es desde nuestra función poder popularizar la ciencia económica, y una de las formas de popularizar la ciencia económica es justamente estos cursos de economía para no economistas. Así que para nosotros es importante. También le vamos a estar mandando una encuesta. Esto les pedimos a todos y todas que la puedan completar, porque a partir de esas encuestas nosotros mejoramos los cursos de economía para no economistas. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo estos cursos con diferentes temáticas, pero obviamente queremos que cada vez estos cursos sean mejor, que les sirvan a ustedes, y para eso es importante que ustedes puedan encargar las encuestas, tanto con lo que está bueno de los cursos, porque eso nos sirve a nosotros para repetirlo, como aquellas críticas constructivas que ustedes puedan tener para que estos cursos los podamos mejorar. ¿Sí? Bueno, nada, gracias a todos y todas. La dejo en manos de la primer docente, como dije, que es Eva Sacco, que va a exponer, y después lo vamos a tener a Roberto Feletti con la segunda exposición. ¿Sí? Bueno, Eva, los dejo en tus manos. Hola, ¿cómo están? ¿Me ven ahí? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, perfecto. Bueno, bueno, yo soy Basaco, como les digo, yo soy profe de la carrera de Economía. Mi idea hoy era hacer un poco de discusión sobre el concepto de concentración, mostrar algunos datos
pero probablemente la parte más empírica la vaya a completar Roberto, que fue, bueno, hasta hace poco recientemente secretario de Comercio, ¿sí? Eh, Así que, por un lado, ¿qué entendemos? La idea sería discutir un poco qué entendemos por concentración, eh, y qué es la concentración económica, ¿sí? Y si es un problema o no es un problema la concentración económica, ¿sí? Em, Tenemos por concentración, ¿qué entienden ustedes por concentración económica? Y por qué razón sería un problema la concentración o sería un problema ese fenómeno de concentración económica? Quisiera ver si cuando fue presencial la clase fue como más, participaban un montón, pero les pido anímense a participar y anímense a hacerlo lo Eva, perdón, pasa más o que menos posible, sí. no, Porque están muteados. claro, son mucho como 200, entonces es muy difícil que sea. 200 son, Sí, perdón. son 212 ya, entonces por eso hacemos este tipo este mecanismo. Bueno, está bien. Entonces, igual si quieren participen, igual ahí los estoy leyendo ahí en el chat, ¿sí? Claro, acá me hablan de un mercado con pocas empresas, ¿sí? Me hablan de un oligopolio. ¿Mm? Es un concepto que cada escuela económica lo trabajó, ¿sí? Tanto desde la economía que podemos decir más mainstream, más ortodoxa, hasta la heterodoxia, ¿sí? Y en general, acá me están poniendo ejemplos, ¿sí? Nosotros podemos hablar de distintas cuestiones que tienen que ver con la concentración, de distintos, digamos, el concepto de concentración parece obvio, parece simple, pero no es tan fácil de definir, ¿sí? Por un lado tenemos lo que tiene que ver con pocos, eh, pocas empresas en un mismo mercado, ¿sí? O en una misma industria, ¿sí? Pero ¿cómo definimos industria? ¿Cuáles son los alcances de la industria? ¿Cuáles no son los alcances de la industria? ¿Sí? Entonces depende de cómo definamos la industria y cómo definamos los alcances, es que vamos a hablar de cómo vamos a definir la concentración. Un enfoque que es utilizado para analizar, ¿sí? La economía, que tal vez no, digamos, no todos lo comparten, que es el más adecuado, tiene sus carencias, pero también es simple, es el enfoque que lo que se habla de una cadena de valor, ¿sí? No sé si algún profe ya les habló en las clases anteriores de lo que es una cadena de valor, ¿sí? La cadena de valor, digamos, de un bien o servicio, abarca desde la producción primaria a cómo ese bien o servicio se va transformando hasta el consumo final, ¿sí? Entonces nosotros tenemos distintos eslabones de una cadena de valor. Hablo, por ejemplo, un caso súper recontra hiper simple, cadena de valor de, no sé, la leche o del trigo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el eslabón primario es la producción de trigo, el eslabón secundario tenemos o el tambo, si es la leche, el eslabón secundario es la pasteurización o el molino, y después tenemos otro eslabón que es una segunda industrialización y después tenemos la comercialización. O sea, tenemos 3 o 4 eslabones, ¿sí? Obviamente, eh, bueno, justamente de Molinos, Río de la Plata, ahí vamos justamente a abarcar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos entender la concentración? Por un lado, podemos entender la concentración como, bueno, esperen, vuelvo al tema de la cadena de valor. La cadena de valor tenemos, digamos, de manera lineal, la podemos leer como la cadena de valor de un bien o servicio, pero además la cadena de valor se relaciona verticalmente con otras cadenas de valor, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo trigo, no sé, se relaciona con maquinaria agrícola, ¿sí? Se relaciona con logística, ¿sí? El lácteo se relaciona con logística, ¿sí? Se relaciona con química, bueno, etcétera. Más o menos me van siguiendo y me van entendiendo, ¿no? Entonces yo puedo partir como desde el enfoque de una industria
y a partir de esa industria ir pensando en todas las ramificaciones que tiene y entender cómo se inserta una cadena de valor en la economía, ¿sí? Entonces, de esa manera, podemos decir, la concentración tiene que ver cuando tengo pocos actores, ¿sí? Que además tienen una posición dominante, y acá también viene otra discusión, ¿sí? Que ¿qué es la posición dominante? O sea, ¿solamente el hecho de tener pocos actores implica posición dominante o no? ¿Sí? Pero bueno, tenemos pocos actores que se concentran en un eslabón, ¿sí? Pero también podemos tener lo que se llama integración vertical, que es cuando un actor aparece en varios eslabones, ¿sí? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un actor que tiene una participación muy importante en un eslabón, ¿sí? Y en otros eslabones no es tan relevante, pero sin embargo, por manejar, por ejemplo, un insumo, ¿sí? De toda esa cadena de valor, tiene como una ventaja en el resto de los eslabones. ¿Mm? ¿Me siguen? O porque maneja alguna cadena relacionada que genera algún suministro, algún insumo que es muy relevante para esa cadena, también tiene una posición, digamos, de poder, una posición de poder, una posición dominante. Puede decidir, digamos, más que los otros actores en la cadena, ¿sí? Después vamos a ver cuál es el problema, si eso está bien o está mal. Pero vamos a tratar de ir definiendo primero qué es la concentración. ¿Me siguen? Entonces tenemos, por un lado, pocos actores en un eslabón, eso se puede definir como concentración, pero después también algún tipo de posición dominante en algún esquema de la cadena, en algún eslabón de la cadena, ¿sí? O participación en todos los eslabones y por esa manera también pueda ganar algún tipo de poderío, algún tipo de posición dominante. Y también eso sería lo que es la integración vertical. Existe otra cosa que es la integración horizontal, que es cuando, por ejemplo, no sé, tenemos, por ejemplo, un molino que hace, eh, que, 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 que participa en la molinería de trigo, de harina, de distintos tipos de harina, ¿sí? No sé, y de aceites. Entonces ahí ya tenemos participación en varias cadenas que están relacionadas entre sí, que tienen algún grado de similitud entre sí, y un actor que participa así como horizontalmente entre sí. Ahí tenemos lo que es la integración horizontal, ¿sí? ¿Más o menos me van siguiendo? Entonces, más o menos pensar en este esquema, pensar en esto, también nos hace pensar en que en realidad la concentración es mucho más difícil. Primero que no es solamente que haya pocos actores, ¿sí? Sino que la concentración o la posición dominante, si quieren, tiene que ver, claro, justamente, por ejemplo, acá me están hablando del caso de Telecom Personal, Fibertel, no solo Intenet, claro, acá tendríamos un caso de integración horizontal, ¿sí? Una empresa que se queda con la distribución final de un servicio de varias cadenas relacionadas, ¿no? De telecomunicaciones. Entonces vos querés comunicarte, no importa por dónde pases, teléfono fijo, teléfono de aire, teléfono de celular, etcétera, tenés que pasar, o sea, tiene una posición muy relevante, ¿sí? Y más allá de eso, claro, el Grupo Clarín en general, como grupo de multimedios, ¿sí? Eh, Definir si una empresa tiene o no posición dominante no es algo fácil ni es algo simple, sino que se va haciendo case by case, ¿sí? Es caso por caso. Ahora, más o menos igual definido de qué estamos hablando, ¿sí? Por concentración, es importante tratar de trabajar y de entender, ¿sí? ¿Por qué la concentración es un problema? ¿Mm? ¿Por qué la concentración es un problema? No para todas las escuelas económicas, no para todos los economistas la concentración es un problema. De hecho, desde el estructuralismo latinoamericano, ¿sí? Es bastante reciente el tema de la revisión de la posición dominante, ¿sí? Como una problemática. ¿Mm? En un principio,
Por ejemplo, la economía clásica, representada por Adam Smith, etcétera, ¿sí? Justamente hacían hincapié en la importancia de que haya competencia, ¿no? Entonces, si algún actor tiene digamos, demasiado poder de mercado, no va a tener incentivos a mejorar, ¿sí? No va a tener incentivos a mejorar, ni va a tener incentivos a bajar los costos, ¿sí? Ni va a tener incentivos a competir. ¿Por qué? Porque va a obtener de la misma manera que, por ejemplo, o sea, un caso donde vos tenés un insumo que es un factor de producción que es no reproducible como la tierra, ¿sí? La tierra, justamente por el hecho de que el factor sea no reproducible y una tierra no es igual a la otra, ¿sí? Se obtiene una renta de la tierra, ¿sí? Eso lo estudió, no sé si lo han visto ya, David Ricardo. Entonces se dice, bueno, desde lo monopólico, si yo tengo algún tipo de posición dominante, puedo obtener una cuasi renta monopólica por tener acceso a algo que no tienen los demás, digamos, así como por analogía. ¿Se entiende? Y eso hace justamente que, por un lado, se perjudique al consumidor, ¿m? Porque paga precios más caros, por un lado, pero por otro lado tiene, o sea, para los economistas clásicos, claro, renta diferencial es lo que habla Ricardo. Análogamente, esa renta diferencial, si hay posición dominante en algún mercado, algún monopolio, algún oligopolio, se habla de cuasi renta monopólica. ¿Sí? Entonces, para los economistas clásicos es o sea, el hecho de que no haya, de que haya concentración económica es un problema, ¿sí? Y los economistas neoclásicos, ¿m? Que heredan bastante de la economía clásica, bueno, no me voy a meter en toda esta discusión porque seguro la han tenido, pero tienen una mirada bastante similar. La concentración es un problema. ¿Por qué? Porque no incentiva la innovación, no incentiva a que se bajen los costos, y por lo tanto es un problema estructural para la economía, ¿sí? No incentiva la competencia, y la competencia para los economistas clásicos y también para los economistas neoclásicos es como la fuerza motriz de la economía, ¿sí? Entonces, ahí viene toda una discusión de, bueno, tal vez en algunos mercados es difícil que haya más de un actor. ¿Por qué? Porque es un mercado muy pequeño, etcétera. Entonces, bueno, ahí vendría como una justificación, por ejemplo, desde la economía neoclásica, para el rol del Estado, ¿sí? Bueno, en ese caso hay que regularlo para que se parezca, en todo lo que es la teoría de la regulación, lo más posible al resultado de competencia perfecta. O sea que generar incentivos para que funcionen lo más parecido a el resultado competitivo, ¿sí? Por otro lado, desde la heterodoxia, digamos, vamos moviéndonos a escuelas de pensamiento más heterodoxo, ¿sí? Por ejemplo, para la escuela evolucionista, ¿sí? Es discutible si es heterodoxo o no, pero la innovación no es tanto un problema, ¿sí? Lo que es un problema es ¿por qué? Lo que es un problema no es la competencia, sino la competencia potencial, ¿sí? Y de hecho, la posibilidad de generar cuasi rentas monopólicas es lo que incentiva a la innovación, ¿sí? Por ejemplo, yo invento algo nuevo que, no sé, helado de kiwi, ¿sí? Y genero una forma de hacer helado de kiwi, por decir cualquier tontería, ¿no? Hago helado de kiwi, entonces soy la única que vende helado de kiwi en mi ciudad y puedo cobrar un poco más caro, ¿sí? Si yo me quiero sostener en esa posición dominante, tengo que invertir para seguir mejorando, ¿sí? Para seguir teniendo costos más bajos que la competencia, para poder seguir obteniendo esa cuasi renta monopólica. Y si no lo hago, van a entrar otras empresas, ¿sí? Y entonces lo importante no es la competencia, sino la competencia potencial, ¿sí?
Desde el punto de vista de lo que es el estructuralismo y lo que son las escuelas más latinoamericanas, en una primera, ¿cómo podemos decir? Eh, una postura más clásica de los primeros estructuralistas, no veían la concentración como un problema, ¿sí? Porque de hecho estaban basados, o sea, por ejemplo, la escuela cepalina, estaban enfocados en la problemática que tenían las economías latinoamericanas, que tenían una matriz productiva incompleta, ¿sí? Entonces, para poder completar esa matriz productiva, bueno, vos no podés generar 85 fábricas, 85 empresas que produzcan acero. Tenés que elegir una, ¿sí? Y permitirle a esa una que justamente muchas veces eh, y tenga precios por encima del resto, ¿sí? ¿Ok? Que tenga, ahí me hicieron una pregunta, ahora la respondo, es más metodológica, que tenga una posición dominante y que además hasta obtenga un ingreso superior, digamos, que obtenga unos precios y que obtenga una cuasi renta monopólica. Y de hecho, la posibilidad de tener esa cuasi renta monopólica que desde el Estado se la protege, ¿sí? Es lo que genera eh, es lo que genera que las empresas, por ejemplo, quieran invertir y que quieran venir capitales extranjeros a invertir para poder completar la matriz productiva, ¿sí? Aprovechando la posibilidad de tener esa cuasi renta monopólica, ¿sí? Entonces le digo, bueno, yo te voy a dejar a vos el mercado de autos, vas a producir en Argentina o vas a producir acá, ¿sí? Vas a tener que hacer desarrollo de proveedores locales, etcétera, y yo te voy a permitir que vendas a precios superiores a los del resto del mundo. ¿Mm? Entonces yo te entrego un mercado, ¿para qué? Para que vos lo desarrolles. Entonces, desde ese punto de vista, no se veía como tan problemática, sino como, digamos, es el costo que tengo que, la concentración económica sería el costo que tengo que pagar para poder completar la matriz productiva, ¿sí? Ahora, con el tiempo nos fuimos, digamos, la heterodoxia también fue haciendo una relectura de eso, ¿sí? Y a partir digamos, de la década del 80, la década del 90, pero sobre todo la década del 2000, ¿sí? Empezó a haber una relectura y empezó a observarse justamente que la concentración empieza a ser un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente desde el punto de vista de decir, bueno, vamos a pagar los autos más caros, ¿sí? Es el costo que tenemos que pagar para que podamos tener autos de industria argentina, que generen trabajo en Argentina y que generen encadenamientos y proveedores locales y pymes, etcétera, ¿sí? Sino que eso sería como, bueno, un costo, había un costo oculto que es el empoderamiento de los grupos económicos. Entonces ahí viene toda una lectura política de la concentración que el estructuralismo hace más moderno, ¿sí? Más modernamente, ¿sí? Y más escuelas tipo Basualdo. ¿Mm? Empezó con este tipo de análisis. ¿Mm? Decir, bueno, a ver, el empoderamiento de estos grupos económicos que muchas veces son, además, grupos económicos que no solo están relacionados a estas nuevas industrias, ¿sí? Sino que además tienen nexos con lo que es la aristocracia local, la oligarquía local, ahí aparece el concepto de oligarquía diversificada, ¿sí? Y con el capital transnacional terminan convirtiéndose en un actor económico, ¿sí? Y un grupo, digamos, un actor económico que termina teniendo muchísimo poder, ¿sí? Muchísimo poder que el mismo Estado le dio, ¿sí? Al permitirle tener una posición dominante en algún mercado y que se haga de esa posición dominante. Y después en el momento en el cual el Estado dice, bueno, está bien, ya está desarrollado este sector, ahora hay que empezar
a generar competencia, tenés que correrte y tenemos que dejar de protegerte. Es un actor que es tan relevante y tiene tanto poder, ¿sí? Que es que si se les quitan los mecanismos de apoyo, se les quitan los mecanismos de sostén, tiene poder desestabilizador para la propia economía, para los propios gobiernos y para la propia sociedad, ¿sí? Entonces, como hay una cierta autocrítica de, bueno, con todos estos grupos económicos que crecieron al calor en muchos casos, en el 90% de los casos, yo ahora voy a traer algunos casos, ¿sí? Del proteccionismo, ¿sí? Estatal, terminaron siendo actores que terminan teniendo un peso político, ¿sí? Muy relevante y un peso económico muy relevante para poder seguir explotando esa posición dominante, ¿sí? Pero no solamente además explotar una posición dominante en un mercado, sino además poder seguir obteniendo beneficios, por ejemplo, bueno, ahora no sé, consiguiendo dólares baratos, ¿sí? Para adelantar importaciones, o consiguiendo dólares baratos. Pongo un ejemplo de lo que está pasando ahora, por ejemplo, ¿no? Con muchos actores. ¿Por qué? Porque explican gran parte por ejemplo, explican gran parte del trabajo de una región, porque son un actor que tiene mucho poder para manejar los precios de un insumo que es difundido, o para manejar los precios de los alimentos básicos, ¿sí? O para decidir si se exporta o no se exporta, eh, porque tienen algún poder de acopio muy relevante, ¿sí? Entonces hubo una nueva discusión, ¿sí? Sobre eso, que empezó a surgir a partir de la década del 2000, creo que en la década del 2000, 2010, se vio como bastante clara esa discusión, ¿sí? Empezó como a tomar bastante forma. Y actualmente, a mí me parece que esto es importante como para ya cerrar, no sé si ya llegó Roberto, porque me dijeron 40 minutos, yo me lo tomo como así medio... No, está entrando en 2 minutitos, me dijo Ah, bueno. que igual todavía tenés 15 minutos más. Pero 15 minutos no, pero yo cuando me dan los tiempos me lo tomo en serio, así que bueno. Ahora les quería mostrar algunas cosas. Eh, lo que les decía es que hay una discusión, ¿sí? Sobre qué impacto tienen la posición dominante de ciertos actores, ¿sí? Sobre la inflación, por ejemplo. Y algunos... ¿Mm? eh, y algunos, eh, y algunos actores, perdón, me quedé ahí con una cosa, me perdí. Eh, hablaba de cuál es el tema, cuál es la relación que tienen estos actores que tienen, digamos, un grado de concentración muy importante en algunos sectores y tienen una posición dominante muy importante sobre los precios y sobre la inflación, ¿sí? Desde un punto de vista, desde lo que es la economía, desde lo que es la economía neoclásica y el análisis neoclásico, ¿sí? A mí me parece hasta a veces hasta un poco grave que algunos economistas más heterodoxos eh, eh, hablan de la problemática del nivel de precios, pero no de la inflación. El nivel, si vos tenés concentración, los economistas neoclásicos que dicen, bueno, los mercados no competitivos tienen niveles de precios mayores a los mercados competitivos, ¿sí? Por lo tanto, la relación entre los precios y la concentración económica está relacionada solamente con un tema de nivel de precios, o sea que vamos a estar pagando más caro algo de lo que saldría si hubiera más actores que compiten. ¿Sí? ¿Me siguen? Y te dan como ejemplo, bueno, en todo el mundo hay concentración, no es solamente concentración que hay en Argentina. Acá puedo compartir yo ya, Julián. Sí, sí, Acá deberías yo poder. les traje justamente, ¿sí?
Este es un mapa que es bastante conocido, está en redes sociales, etcétera, con las empresas alimenticias más importantes que no solo tienen, o sea, participación en Argentina, ¿sí? Sino que tienen participación en todo el mundo, ¿no? Y como ustedes verán, bueno, si lo verán un poquito, ¿no? PepsiCo, ven todas las marcas más conocidas de alimentos pertenecen y de productos de consumo masivo, porque Unilever no solamente tiene alimentos, pertenece a esta empresa, y te dicen, bueno, Unilever está en todo el mundo, y solamente en Argentina hay tanta inflación, en el resto del mundo no. O sea que acá hay un tema de nivel de precios, ¿sí? Entonces, la inflación oligopólica en realidad no existiría en este sentido, ¿sí? Tal vez está bien, es cierto, tal vez el nombre de inflación oligopólica no es correcto, ¿sí? O sea, no sé si no es correcto, es el nombre que tenemos, pero puede generar una confusión. Porque no es que los oligopolios generan inflación, porque bueno, obviamente, si el oligopolio o el monopolio empieza a aumentar los precios, se me iría al infinito en algún momento, ¿no? O en algún momento la gente dejaría de comprar, pues llegó a su límite y entonces ya frenaría la inflación. No, es un poco más compleja la relación que hay entre la posición dominante, entre los oligopolios y la inflación. Justamente estos son sectores que participan de la puja distributiva, ¿sí? O sea, son un actor adicional que participa de la puja distributiva, ¿sí? Y en Argentina, si algo es característico de la Argentina, ¿sí? Es que la inflación es una inflación por puja distributiva, ¿sí? Hay inflación que puede ser cambiaria, que puede ser importada, etcétera, pero siempre en Argentina todos esos factores se exacerban y la inflación se espiraliza, ¿sí? No es que, por ejemplo, aumenta la electricidad, aumenta el gas, bueno, listo, aumentó, ahora la gente listo, sino que los distintos actores económicos pujan, inclusive, digamos, eso es como algo positivo, porque tenemos sindicatos relevantes y justamente en el fondo, ¿no? Eh, siempre está eso en discusión, cuál es la parte del trabajo, ¿sí? Que pujan para hacer contrapartida de estas posiciones dominantes o cuando, no sé, aumenta el precio de no sé, del trigo, o aumenta el precio del combustible, etcétera, y las empresas que producen acá esos productos tienen mayor renta. Bueno, entonces tenemos otros sectores que pujan por volver a una distribución del ingreso similar a la anterior, ¿sí? O, digamos, eh, bueno, no importa. Se me fue la palabra de la boca. Entonces, estos actores tienen una posición, digamos, que tienen una posición dominante y que tienen poder de mercado, son un actor que puja también y que agregan ruido, o que al contrario, a veces hasta aceleran más todavía la puja distributiva. Y en ese sentido tenemos que entender la inflación monopólica, no como los tipos aumentan los precios porque son monopólicos, porque tienen poder de mercado. Sí, pasan las dos cosas. Por un lado, pagamos precios por muchos productos, ¿sí? Más caros que si hubieran muchos actores. O sea, es un problema de nivel de precios. No solamente se ve en el precio, porque a veces los economistas hablamos mucho del precio, pero a mí me gusta también destacar otras cosas que hacen al precio y que no tiene que ver con el número, y tiene que ver, por ejemplo, con la calidad del producto, ¿sí? Que muchas veces consumimos productos de menor calidad, ¿sí? El caso de la leche a mí me parece que es paradigmático. ¿M? Nosotros en un momento teníamos dos empresas. El Estado durante mucho tiempo eh, eh, como es, durante mucho tiempo sostuvo a Sancor, ¿sí? Para que
la Serenísima no se termine comiendo todo el mercado, no termine siendo monopólico, y hoy la Serenísima es casi monopólica en el mercado de la leche fluida, por ejemplo, ¿sí? De hecho, leche fluida en sachet, la única que la produce es la Serenísima. Son todas marcas de la Serenísima, ¿sí? Va, Mastelón Hermanos, ¿no? ¿Y qué pasó una vez que se comieron en el 2018? Creo que termina Sancor casi desmembrándose y saliendo de la producción de varios sectores. La calidad de la leche cae mucho, por ejemplo, y la calidad de los productos lácteos, sobre todo la leche fluida, los yogures, que son productos que tienen costos muy altos porque necesitan refrigeración, ¿sí? Y el margen de ganancia por unidad de producto es bajo. Bajó muchísimo la calidad. Entonces, la concentración no es solamente un tema de precios, sino que también es un tema de calidad de los alimentos que estamos consumiendo, ¿sí? También hay una gran discusión, por ejemplo, sobre el tema del empaquetado frontal, ¿sí? De que las empresas monopólicas pujan para que no se ponga algo tan simple como, bueno, a ver, cuando vos compras un paquete de cigarrillos te dice que te produce cáncer. Si vos le estás dando chisitos a los chicos y se los venden con un dibujito, ¿no? No sé, un muñequito, ¿cómo es? Como un tigrecito, así simpático, y en realidad eso es basura. Y en otros países tiene eso, hay una ley de etiquetado frontal donde no pueden utilizar animalitos, ni dibujos infantiles, ni nada, para vender ciertos tipos de productos que son muy nocivos para la salud, ¿sí? Entonces también tiene que ver, por un lado, no solo con el precio, sino con la calidad de los productos de los productos que consumimos, pero también tiene que ver con la inflación. ¿Por qué? Porque son actores que tienen una gravitación muy relevante en la puja distributiva, ¿sí? Eh, yo quería mostrarles, ¿sí? Algunos datos, a ver, bueno, acá como para que vean, estos son algunos datos, les quería contar. Bueno, estos datos los hizo un alumno de la carrera de Economía, que se llama Félix Smith, se está por recibir ahora. Son datos que él venía trabajando en temas de concentración justamente hace muchísimo tiempo. Y bueno, yo le robé algunos gráficos, no todos, no puedo hablar de los resultados de su tesis, que es súper interesante. Va a ser el primer egresado justamente de la carrera, ¿sí? Con una tesis específicamente sobre concentración en el mercado de trigo. ¿Mm? Pero quería mostrarle, por ejemplo, sobre algunas empresas, es decir, no lo hice yo, sino justamente lo hizo un alumno de la carrera de Economía, ¿no? Como Molinos Río de la Plata, ¿sí? Y que vean qué cantidad de productos tiene, ¿sí? Molinos Río de la Plata, ¿sí? Pero que no solamente Molinos Río de la Plata tiene, como para graficar un poco esto que hablamos esto vendría a ser la integración horizontal, ¿sí? Tiene participación en arroz, ¿sí? En fideos, en tapas, o sea, mercados parecidos, ¿sí? Todos de productos de almacén, ¿m? Fideos secos, arroz, que son productos que serían como sustitutos entre sí, pero al fin de cuentas los produce siempre Molinos. O sea, Molinos es el principal productor de fideos y principal productor también o sea, no principal productor, pero tiene una posición muy relevante en el mercado de arroz, ¿sí? Cuando arroz y fideos secos son productos como sustitutos. Entonces como que no tenés mucha decisión porque decís, no como fideos, como arroz, pero si me aumentan los precios me los aumentan los dos, ¿sí? Porque es el mismo al final de cuentas, ¿sí? Pero mostrarles también, acá tenemos lo que es una cadena de valor, como Molinos tiene participación en todas las etapas de la elaboración, ¿sí? De alguna manera. ¿Mm?
desde las semilleras, desde el acopio, desde la producción de pastas secas, desde la producción de tapas, ¿sí? Y otras cadenas relacionadas. Inclusive, y acá se ve bien el concepto ese que hablan de oligarquía diversificada, ¿no? Servicios, turismo, helado. Esto la verdad, a mí cuando vi Munchies, helado tan rico, también de Molinos, ¿sí? Acá energía, ¿sí? Y acá, bueno, lo mismo, pero por ejemplo para el Grupo Arcor. El Grupo Arcor hace casi el 50% de las galletitas y golosinas y todo que consumimos. Hay dos empresas, Arcos y, bueno, otra que es una multinacional, que son las que hacen las galletitas y las golosinas de todos, ¿sí? Eh, por eso justamente esas dos empresas ahora aumentaron muchísimo el precio de las galletitas y golosinas. No sé, yo tengo un niño por ahí lo vieron pasar por atrás, o si no lo van a ver en algún momento. Y la verdad lo que han aumentado este año eh, de los precios de las galletitas y las golosinas, que no es menor, o sea, podemos decir, bueno, galletitas y golosinas, pero para una familia que tiene niños no es menor, ¿sí? Ese gasto. ¿Mm? Además de también la caída en la calidad, en el tamaño de los paquetes, etcétera, ¿sí? Me preguntaban cómo se mide la concentración. Bueno, un indicador de concentración muy básico es lo que se llama el share. Vengo acá habla del 45 promedio de cuota de mercado en galletitas. Eso significa que Arcor, si yo miro el porcentaje de facturación total de las galletitas en el mercado, ¿sí? Y miro lo que factura Arcor, ese es el 45%. Este indicador es un indicador con muchos problemas, ¿no? Porque eh, muchas veces vos tenés que avanzar mucho más para ver la concentración, ¿sí? Pues yo te puedo decir, bueno, a ver, eh, bueno, acá justo no lo tengo, puedo nombrar algo, por ejemplo, a ver, bueno, y esto es el balance de Arcor que te lo quería mostrar. Por ejemplo, Molino Río de la Plata y Molinos Cañuelas, ¿sí? Eh, Molinos Cañuelas eh, tiene, digamos, tiene la mayor una, digamos, de las mayores capacidades molineras, ¿sí? Y, 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 y hace, digamos, tiene casi la totalidad de los molinos que hacen la molienda de un trigo muy específico, que es el trigo candial, que es el que se usa para hacer fideos, ¿sí? Entonces, después no es que tiene tanta participación en el producto final, pero es competidor y al mismo tiempo es proveedor de todas las otras empresas que hacen fideos secos. Entonces, medir la concentración solamente como el porcentaje de mercado que le pertenece a una empresa tiene sus limitaciones. Por eso les decía, el análisis se tiene que hacer casi caso por caso de lo que es la concentración y si hay posición dominante o no hay posición dominante. ¿Sí? Mirar solo el share de mercado puede ser engañoso. ¿Mm? Hay que mirar toda la cadena como un todo, ¿sí? Y ver si hay integración vertical, si hay integración horizontal, qué relaciones hay entre los distintos actores y los distintos, bueno, sí, los distintos actores y los distintos eslabones, ¿sí? Así que bueno, creo ahora ya sí, cumplí mis 40 minutos, lo dejo. Exacto. Bueno, Roberto, estás ahí, ahí te pongo. Si quieren las preguntas, las dejamos para después, o si quieren ahora. No, para después al final, si te parece, Dale, Eva, perfecto, dale. para que acá le paso a Roberto.
Ahí está, no sé si ahí, Roberto, puedes desmutearte. Ahí estoy. Roberto. ¿Arranco? Sí, sí. Bueno. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias primero a Santiago Fraschín, a los compañeros, a Eva por compartir esta clase conmigo, a los compañeros que me han invitado y a todos ustedes por intentar acompañarlos como alumnos o participantes de la conferencia. Yo voy a centralizar el grueso de mi exposición en mi gestión. Yo acabo de ser secretario de Comercio hasta hace algo más de 2 meses. Fui durante 7 meses y evidentemente uno no puede hablar de grandes cosas y cosas que debía hacer porque uno gestionó. Entonces tiene que decir qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo, es lo que corresponde a un funcionario. Pero solo algunas cosas de complemento de Eva, porque lo hizo mucho mejor y muy bien como análisis. Y tomando Basualdo y el nuevo poder económico, en Argentina hay 2 cosas primero que dijo Eva que son claras, que es la inflación en Argentina es puja distributiva y tiene un componente alto de puja distributiva. Y por supuesto esa puja distributiva se expresa, esa acumulación de riqueza, en moneda dura, en dólares, y se saca del país. Digo, ese circuito que define a la Argentina como bimonetaria tiene que ver con que el excedente se dolariza y se fuga. Por supuesto se valoriza financieramente según el momento y el lugar, y si eso está permitido. Valoriza financieramente quiere decir que se coloca en el mercado financiero a que se reproduzca. Pero sí quiero tomar lo de Basualdo como que la concentración en Argentina sirvió para resolver viejos conflictos del sector dominante. Es decir, el doble movimiento que permite el primer endeudamiento, el primer ciclo de endeudamiento de la dictadura cívico-militar, de concentración de mercados, se acompaña de centralización de capital, la visión de grupo económico transnacionalizado y diversificado, ¿sí? Es la forma en que los sectores dominantes conforman un mecanismo que va a estar vigente a lo largo de toda la democracia, inclusive que se va a agudizar. ¿Por qué? Porque un grupo económico, ¿sí?, que está transnacionalizado, aunque tenga base local, por ejemplo Techin, por ejemplo Arcor, por ejemplo Molinos, que nombraba Eva, resuelve las antiguas contradicciones capital nacional, capital extranjero. ¿Por qué? Porque sus intereses son globales, porque se desvincula del mercado interno y porque no aparece como actores relevantes grupos que quieran jugar con el mercado interno, y sobre los cuales el Estado puede definir una política o puede establecer la clásica alianza de clases que hizo algunos momentos luminosos del peronismo. El otro punto, además de la transnacionalización, por eso la fuga, es el punto de la centralización de capital, holding que mostraba Eva, donde alguien tiene intereses en el agro, en la industria, en las finanzas, en los servicios, o sea, cruza varias áreas y entonces también se resuelven algunas contradicciones tradicionales entre sector primario, sector industrial, servicios, finanzas, ¿sí? Porque aparecen intereses en todos lados y alianzas en todos lados. Es decir, el bloque dominante que aparecía fracturado durante la emergencia del peronismo entre capital nacional, capital extranjero, entre capital industrial y capital primario, bueno, se homogeniza. Como contrapartida, los sectores populares se fragmentan porque el empleo formal deja de ser un ordenador, porque las pymes pierden peso específico, entonces esa conjunción
de capital nacional, no transnacionalizado, pyme, con trabajadores sindicalizados peronistas, se rompe. Ese es un gran saldo, digo, el terrorismo de Estado fue necesario para eso, si no, no se hubiera podido hacer, de la dictadura cívico-militar que arrastra toda la democracia. Con discusiones incluso en el gobierno Néstor y Cristina, del cual me tocó ser funcionario, integrar el gabinete económico, respecto a si la concentración era buena o mala, y algunos legítimamente, porque no es que tenían intereses para ello, pensaban que tener grupos económicos concentrados era más fácil para el Estado regularlos. Y de hecho, cuando había un Estado fuerte y cohesionado, algo de eso funcionaba. Sí, porque en una mesa, y ahora después yo voy a citar alguna cifra de la gestión, funcionaba. Pero, la realidad concreta en esta etapa del capitalismo y la que nos toca vivir es que esos grupos no producen, frente a los estímulos que da el Estado, las políticas expansivas, la política fiscal y monetaria. ¿Por qué se estrella a veces la política fiscal y monetaria contra la presión cambiaria y hablan de un exceso de monetización? Los estímulos a la demanda, vía fiscales y monetarios, se estrellan contra los límites que imponen estos grupos para producir, la obligación de hacerlos producir. El P por Q, el precio por cantidad. Siempre prefieren subir precio y no aumentar la cantidad. Esto pasa en todo el mundo, pero en Argentina es singular. Y además porque ese excedente, como decíamos antes, se apropia en dólares. Bien, dicho esta caracterización y ampliando un poco, complementando, más que ampliando porque Eva fue muy precisa y muy clara, de lo que es la concentración económica. ¿Qué pasa cuando uno se enfrenta a la concentración económica y no tiene el Estado cohesionado? Las tensiones son mucho mayores que las que fueron, no que fueran menores las tensiones, pero sí el Estado cohesionado en el gobierno de Néstor y Cristina o el actual gobierno del Frente de Todos, que todos saben, es público, notorio, las tensiones respecto al rumbo económico. Bien. O, si quieren, esas tensiones se expresan en el desequilibrio macroeconómico, es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué, habiendo superávit comercial grande, importante, como lo hubo en el 2020 y en el 2021, no se acumularon reservas? ¿O por qué ahora no tenemos ese nivel de superávit comercial? ¿Y hasta dónde las importaciones son un festival de importaciones o son la incidencia del precio internacional disparado por la guerra en eso? Bueno, esas discusiones son las que incidieron en el devenir de la gestión. No lo pongo como excusa, digo, ¿qué es lo que uno hizo frente a eso? Es decir, cómo uno hacía política microeconómica en una macro que aparecía desordenada. Obviamente es más fácil hacer política microeconómica cuando el país no está endeudado, cuando hay cierto nivel de equilibrio externo y fiscal. Cuando eso no ocurre, igual intenta. Yo llego en octubre, o sea, el último trimestre del 2021 y esencialmente, y ahora, ¿por qué refiero esto? Último trimestre del 2021 y primer trimestre del 2022. Cuando llega en octubre, decreta un congelamiento de algo más de 1.500 productos, de mayor facturación de los supermercados. Es decir, la canasta más comprada en los supermercados. ¿Sí? Eso abarca 150 empresas, pero de las cuales, de esos 1.500 productos, aquí viene la concentración, 17 empresas abastecen el 46% de esos productos. O sea, de una canasta de 1.500 productos, 1.529, 1.531 creo que eran exactos, se congelan por 3 meses. Eso tiene un nivel de facturación alto en los supermercados, era más del 20% de facturación, esos 1.500 productos. Y se busca que esa canasta opere como un ancla, ¿sí?, en los productos de góndola y se expanda al resto. Bien. Esa es la política de precios inicial.
Después extendemos esa canasta a los frescos, es decir, va a aparecer la canasta de frutas y verduras y los 7 cortes cuidados de carnes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder anclar desde esos productos que eran los más difundidos, los más consumidos, que abarcaban el grueso de las empresas alimenticias, poder anclar el nivel de precios. Eso tiene éxito muy bien en noviembre, algo menos en diciembre. No hubo desabastecimiento, todos me pronosticaron durante esos 3 meses fuertes desabastecimientos, no los hubo, y tampoco hubo rupturas de la canasta. Muy bien. ¿Para qué uno hacía esta política de precios? Para tratar de lograr que la política de ingresos, es decir, la paritaria, la movilidad previsional, no puede tener la mejor política de ingresos, pero si la inflación se descontrola, no funciona. La movilidad previsional, la paritaria, los desembolsos que hacía el gobierno como estimulo en la demanda tuvieron un efecto entre política de precios y política de ingresos. Con ese objetivo se fue. Esta política fue tremendamente atacada mediáticamente. Los congelamientos no sirven, las regulaciones de precios no sirven, los controles de precios no sirven, no hay que hacer nada, hay que dejar que el mercado asigne recursos. Fue público, no vale la pena discutirlo. Ahora, en ese marco, uno dijo, bueno, ahora que se publicaron, vamos a ver qué pasó con la distribución del ingreso, porque en realidad la política de precios trataba de ser correlacionada con la política de ingresos. Y el congelamiento tenía que servir como ancla. Bueno, no por mérito de esta política de precios solo, pero en el cuarto trimestre del 2021 se registra el mejor coeficiente de Gini de todo el tiempo del gobierno del Frente de Todos. Es decir, desde el primer trimestre del 2020 hasta el primer trimestre del 2022, que es el último dato conocido. Ustedes saben que el coeficiente de Gini, cuanto más se acerca a 0, más igualitario, cuanto más se aleja del 0 y se acerca a 1, más desigualdad. Bueno, el gobierno arrancó en el primer trimestre 2020 con un coeficiente de Gini de 0,44 y se mantuvo hasta el tercer trimestre 2021 entre 0,44 y 0,45, con algunas bajas a 0,43,5 durante justamente la vigencia también del otro congelamiento de pandemia, el segundo y tercer trimestre. Pero de ese 0,44, en el cuarto trimestre del 2021 hay una caída a 0,41. Es la caída más fuerte y es el número más bajo de coeficiente de Gini en términos de mejora de distribución del ingreso del ciclo hasta ahora, desde que inició el gobierno. De 0,44 baja a 0,41, que coincide con el congelamiento de esta canasta que alcanza el 22% de facturación de los supermercados. Después, por supuesto, esto no es el mérito solo de la canasta de precios, pero por lo menos no lo empeoró, ya que putearon todas las regulaciones en chino. La regulación por lo menos no empeoró la distribución del ingreso y por el contrario produce una mejora importante, en parte. Y uno mira y compara la brecha entre el decil 1 y el decil 10 del ingreso per cápita familiar, es decir, entre el 1 y el 10, da 13 veces, cuando en el cuarto trimestre del 2020 fue 18 veces, es decir, bajó 5 puntos el cuarto trimestre 2021 respecto del cuarto trimestre 2020. Con un retroceso de la indigencia, que es la que mide la cuestión alimentaria, del 8,2 segundo semestre del 2021, del 10,7 primer semestre del 2021 al 8,2 en el segundo semestre del 2021. ¿Qué quiero decir con esto? También es cierto que el desempleo bajó 4 puntos.
en ese periodo, con salarios que no fueron los mejores, pero un proceso de regulación de precios llevado adelante en un momento determinado, un proceso de regulación de precios llevado adelante en un momento determinado incide, no únicamente, favorablemente en la política de ingresos e incide favorablemente en la distribución del ingreso. Es decir, no es cierto que la regulación fracasa, no es cierto que el esquema de tomar una canasta que era una canasta concebida para sectores de ingresos medios, y no como querían hacerlo, canasta asistencial, la criticaron porque tenía vino, porque tenía crema para las manos, y era lo que correspondía. Una canasta armada en ese esquema tiene un efecto favorable en el proceso de distribución del ingreso. Bien. Y acá tenemos lo que sería la política regulatoria de la inflación de góndola, o la inflación, como dice claramente Eva, y comparto, la inflación de puja distributiva. En un intento de apalear política de ingresos y política de precios. ¿En búsqueda de qué? De mejorar la situación de indigencia a partir de una oferta alimentaria. ¿Qué pasa en el primer trimestre de 2022, donde vuelve a deteriorarse, no tan grave? El cuarto trimestre de 2021 es 0,41, el primer trimestre de 2022 es 0,43 y sigue siendo hasta ahora también esos dos trimestres los más bajos o los mejores en términos de coeficiente de Gini del ciclo del gobierno. Ahí, hasta febrero, se produce una subinflación de carácter estacional, es decir, el impacto del precio del tomate, el impacto del precio de la lechuga y de las frutas. Para eso también desarrollamos otra canasta, que es la canasta de frutas y verduras, y tenemos una tensión muy grande en el precio de la carne, que empieza a irse del último de diciembre, que se había logrado una mejora en el consumo de carne, empieza a perderse, porque el precio del novillo de Liniers o la cañuelas empieza a subir. ¿Por qué? Porque no hay una regulación clara del proceso exportador, porque los frigoríficos no cumplen. Ahí tuvimos mucha tensión con el Ministerio de Agricultura, pero finalmente Agricultura presionó a los frigoríficos y se logró mejorar el abastecimiento de los 7 cortes cuidados. Esto es lo que yo digo, la no cohesión de un gobierno en torno a una política, porque ahí está el otro componente de inflación. Uno es la inflación monopólica, que es la inflación de góndola, pero otro es la inflación internacional o la presión de los precios internacionales sobre los precios internos. Y esto se va a disparar con la guerra. ¿Qué pasa? ¿Por qué el coeficiente de Gini vuelve a empeorar el primer trimestre del 2022? Porque a partir de marzo se dispara el precio del trigo, el precio del girasol, el precio del maíz. Y se rompen los acuerdos de precios que estaban hasta ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros teníamos un acuerdo de precios con panaderos, ¿sí? Con panaderos, con el cual el kilo de pan tenía que flotar entre 2,20 y 2,70, que se venía cumpliendo. Nosotros todos los meses hacíamos reuniones con el Consejo Federal de Comercio Interior, con todos mis pares de las provincias, los secretarios de comercio de las provincias, que respondían bastante, incluso provincias opositoras que supervisaban, revisaban y seguían los acuerdos. Obviamente, estos acuerdos tienen impacto en las grandes concentraciones urbanas y se diluyen hacia adentro. Ahora vamos a ver las políticas de los gobernadores sobre esto. Pero en concreto, la tonelada de trigo que en Rosario estaba disponible 25.000 pesos y la bolsa de harina industrial de 25 kilos para hacer el pan en 1.200 pesos, se va en marzo a 40.000 pesos la tonelada de trigo y a 2.000 pesos la bolsa de harina. Se rompe todos los acuerdos sobre los panificados. Ya no era un problema la estacionalidad del tomate que uno había comenzado a atacar con la política de canastas, sino ya se trataba de harina, aceite, fideos que se empiezan a romper. ¿Por qué? Porque el insumo es el que se dispara. Por supuesto, en marzo, que es cuando
nosotros recibíamos diariamente, y esto era un sistema que se había hecho incluso en tiempos de Paula, y antes, Paula vivió las mismas experiencias que yo, no quiero hablar por ella, pero era lo que conversamos, digo, por eso no es que uno inventó nada. Al contrario, copió. Los precios que recibía de los supermercados diariamente, en los 900 precios, que normalmente tenían correcciones del 0,011 diarias, ¿no? Estoy hablando de correcciones diarias, en un solo día aumentan el 2,4, el 13 de marzo. Y ahí es donde, bueno, ahí se hace la conferencia de prensa donde se denuncia el aumento de precios, donde se denuncian las empresas concentradas, donde el presidente declara la guerra a la inflación y donde todos los acuerdos de precios que estaban vigentes hasta ese momento, a mediados de marzo se rompen y no se respetan. Ahí es donde se plantea en el gabinete económico, yo llevo con fuerza el pedido de aumento de derechos de exportación. Yo, para que tengamos todos una idea, en el 2015 las retenciones sobre el girasol eran del 28% con un precio internacional más bajo. En el 2022 eran del 7% con un precio internacional subiendo. Ucrania es el principal exportador de girasol. Entonces, la discusión de la mayonesa o la discusión del aceite de girasol se rompe en cualquier acuerdo con ese precio internacional y no hay desacople. No hay los mecanismos de desacople. Entonces tenemos los dos problemas. La inflación de góndola o monopólica que se ataca con la política de canastas y que durante el congelamiento tiene algún grado de éxito, se resquebraja, se sale del congelamiento con un acuerdo, no se sale con un Rodrigazo, como dijeron, pero se resquebraja en marzo, donde el impacto de la guerra rompe todo ese tipo de acuerdos. Y donde el gobierno no desacopla. Este es el punto. Hay una cierta como indefensión frente a este impacto. Primero, por una mala lectura de la guerra, que la guerra duraba poco. Segundo, porque hay mucha discusión en torno a avanzar sobre la renta agropecuaria. Por supuesto, esta discusión involucraba al Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Productivo. Para ser justos, el ministro Culfas fue muy consistente en cuanto a la necesidad de retenciones, incluso la discutió con el presidente y el presidente la discutió conmigo. Guzmán responde con el impuesto a la renta inesperada, porque yo digo, bueno, acá está habiendo una transferencia directa de los bolsillos populares al silo bolsa, sin más, y para ponerlo bien gráfico. Hay, y volvemos al tema de, así como la inflación de góndola era la política de canastas, vamos al tema de la inflación internacional, se va a la política de desacople con la búsqueda de fideicomisos. ¿Qué quiere decir con esto? Poner fondos afectados, sean públicos o privados, destinados a subsidiar el precio interno y bajar la brecha con el precio internacional. Ya regía un fideicomiso para el aceite de girasol y el aceite mezcla, que se empiezan a agotar los fondos. ¿Por qué? Porque la brecha entre el precio internacional del girasol y también la soja, pero sobre todo el girasol, y el precio interno al cual nosotros en Precios Cuidados queríamos sostener, se hace enorme. Y el fideicomiso, que originalmente tenía 190 millones de dólares para todo el año, la proyección no da hasta más de medio año, para el precio que nosotros queríamos sostener. También se dispara el precio de los fideos y de apuro armamos un fideicomiso con harina de cocina, la harina de 1 kilo y los fideos. Y también rápidamente la brecha se expande. Es decir, se ve muy nítidamente a partir de mediados de marzo cómo la guerra impacta en harina y en aceites. Y finalmente se arma, no sin discusiones muy fuertes con el Ministerio de Agricultura, el fideicomiso de fondos públicos
o que se arma para sostener el precio del trigo, de la tonelada de trigo para el mercado interno. Con la baja de la ascensión de retención, es decir, la suba encubierta de retenciones en harina de soja y aceite de soja, se pone en el fideicomiso y ese fideicomiso tiene que subsidiar la harina industrial para industria panaderil y todos los panificados. Es decir, el objetivo era volver la tonelada de trigo a 25.000 pesos y no 45.000 que había llegado, y volver la bolsa de harina industrial a los 1.200 pesos. Bueno, esas discusiones, se configura el fideicomiso, se empiezan a producir los desembolsos, hoy el fideicomiso está funcionando, pero ¿qué pasa ahí? La trazabilidad de la bolsa de harina, porque el que recibe subsidio tiene que estar en blanco, hace que los molinos que operan en negro comiencen a boicotear este instrumento regulatorio. Este instrumento regulatorio, en definitiva, lo que hace es que el Estado esté comprando trigo a través de los molinos para que se subsidie la bolsa y llegue al precio del pan acordado, volver al precio del pan a los 2.20, 2.70. De hecho, 2 diputados de la coalición cívica ligados al campo me hacen una denuncia penal a mí, después al secretario que me siguió presentan una cautelar, es decir, romper el instrumento regulatorio. Que, aclaro, yo lo definía como insuficiente en este escenario, sino que lo lógico era aumentar los derechos de exportación. Pero hay una embestida clara de un sector de la molinería contra el instrumento regulatorio. Quiere decir, y vuelvo al tema, y ahora tomándolo de Eva, o para los compañeros que legítimamente pensaban que la concentración era buena, si no hay un Estado cohesionado, no hay forma de sostener la presión monopólica, y menos la presión monopólica acicateada por los costos internacionales de los precios internacionales. Es imposible si no hay un Estado cohesionado. Y cuando uno habla de un Estado cohesionado, es un Estado que crea instrumentos regulatorios. El fideicomiso puede ser uno, pero sin derecho de exportación no es posible. O que intervenga directamente en la comercialización, como pudo haber sido la expropiación de Vicentín, o por ahí potenciar YPF Agro, que yo había reclamado que estos fondos, en lugar de armar un fideicomiso, fueran YPF Agro y que YPF Agro interviniera en el mercado de granos. Bueno, estas cosas no ocurrieron. Yo no voy a ir más allá en las discusiones de lo que fue mi carta de renuncia. Yo tengo la necesidad de hablar de esto porque si no uno puede decir habría que hacer esto, aquello y lo demás allá, y vos quisiste, pero yo tengo que contar mi balance de gestión y mi experiencia de gestión, cómo impacta la política de canastas y la política de fideicomisos que atacan la inflación internacional y la inflación de góndola. Hoy estamos en otro escenario, la guerra fue definiendo otro escenario, fue avanzando, que es lo que a mí me hace salir del gobierno, para decir, bueno, si acá no se puede hacer nada, podemos llegar a un escenario muy desequilibrado, que bueno, no voy a ahondar sobre eso. Sí, lo que quiero decir, primero, que es difícil hacer política microeconómica en una macroeconomía desequilibrada. Que de todos modos se puede hacer y se puede aparear política de ingresos con política de precios, y que los instrumentos regulatorios en precios terminan favoreciendo la distribución del ingreso. No es cierto que no. No en vano, la preocupación que había del Fondo Monetario Internacional era levantar el congelamiento. Y de hecho, y esto me lo han dicho 2 CEOs de multinacionales, uno de empresa productora, otro de empresa comercializadora, fueron llamados por los técnicos del fondo a ver si la Secretaría de Comercio, es decir, quien les habla, los apretaba para sostener los precios. Es decir, fíjense los niveles de injerencia. Por el otro, volviendo al tema de concentración y las políticas de concentración, lo que nosotros nos encontramos, y lo señalaba Eva, era que la concentración es ineficiente en un país de esta magnitud, de esta extensión, a los efectos de distribuir alimentos, de logística. ¿Por qué? Porque imagínense que una empresa como Arcor, con sus productos alimenticios,
cuestionaba a través de su marca la posibilidad que regionalmente se desarrollaran. Digo, no es posible que en la Argentina las galletitas tengan que ser producidas en la pampa húmeda y llevárselas hasta Jujuy, que no haya fábrica de galletitas en otras partes. Ahora, ¿cómo manejaba la logística Arcor? Bueno, le decía a los proveedores que tenían que ser distribuidores exclusivos de su marca. Y los proveedores a su vez le decían a sus clientes, si vos pones en la góndola otra marca, yo no te vendo la de Arcor. ¿Se entiende? Ese es un mecanismo que funciona. Lo mismo la ausencia de usinas lácteas, lo mismo la ausencia de frigoríficos. Digo, el efecto concentración. Sobre eso nosotros hicimos multas, labramos expedientes en la defensa de competencia. Yo sé que todos los compañeros lo van a preguntar y yo le voy a contestar que sí que están. El efecto concentración se confronta si se disputa mercado en el terreno de ellos con espalda del Estado. Muchos gobernadores, quiero destacar la experiencia de Coqui Capitanich en Chaco con arroz, por ejemplo, muchos gobernadores desarrollaron, y muchos secretarios de comercio me lo decían, y las producciones regionales con sus propias cadenas de comercialización, respaldadas por la gobernación. Y eso tenía un impacto favorable. Obviamente, la canasta de precios cuidados llegaba a todas las capitales de provincia, y como ahí había productos de marca, porque ese fue uno de los logros de esta canasta, obviamente discutía mercado. Pero lo que nosotros discutíamos con las gobernaciones era la posibilidad de desarrollar producción regional, en fideos, en harinas, en aceites, que era lo fundamental para competir, apoyado por el Estado. De hecho, hay muchas empresas estatales de alimentos con propiedad provincial. En La Rioja, en San Luis, me estoy olvidando a lo mejor de alguna, creo que en Salta. Y eso ha tenido un relativo éxito. Ahora, la discusión de la concentración es una discusión desde el Estado con otros actores que desconcentren. Las regulaciones son importantes. Uno puede sentirse tentado de decir, bueno, miren, nosotros congelamos 1.500 productos, tuvimos un efecto favorable en la política de ingresos, esto si lo hubiéramos sostenido, si no hubiera intervenido los fondos, esa tentación existe. Todos la tenemos. Todos la tenemos. De hecho, algunas empresas comercializadoras o productoras jugaban con la política de precios cuidados porque la facturación de 10-12% había llegado a pasar el 22%. ¿Sí? Pero la guerra desbarata eso porque aparecen otros costos. Pero si no hay esa regulación acompañada de una política de promoción de agentes económicos desconcentrados, sobre todo regionales, que tengan la ventaja competitiva fundamental que es la del flete y de la logística, del estar cerca en un país grande como este. Porque solo puede haber empresas concentradas en un país como este que tiene, por lo menos del río Colorado hacia arriba, tierras fértiles en muchos lados. Solo puede haber empresas concentradas si eliminan la competencia, si la suprimen. Si no, y de hecho la competencia reaparece y reaparece y reaparece y reaparece. Quiero decir, la concentración económica fue el vehículo de conformación de un nuevo bloque dominante en la Argentina, que tendía a superar las viejas contradicciones de ese bloque dominante mediante la transnacionalización y mediante la diversificación. En democracia, y incorporamos a todos, se dieron pocas discusiones, sobre todo la convertibilidad fue un gran agente de concentración a partir de fijar el tipo de cambio y poner estándares de competitividad muy altos y la necesidad de economía de escalas para bajar costos enormes.
Digo, si uno mira los procesos de concentración se van a dar mucho en los 90, ¿pero por qué? Porque la convertibilidad era un disciplinador enorme. Alguien me va a contestar, también es cierto que la comida era barata, es cierto. Eso por un lado. Por el otro, el proceso de enfrentamiento a los monopolios, más allá, es meterse para atrás en la cadena. Meterse para atrás en la cadena. Es presionar, como Eva lo había señalado, es presionar sobre otros eslabones de la cadena que le disputen rentabilidad y lo obliguen a discutir de otro modo. Entonces, producciones regionales, meterse para atrás en la cadena y, por supuesto, las regulaciones estatales. El otro punto, que es muy importante del problema de la concentración, es la cantidad. El hecho de producir más. El INDEC daba como media utilización de la capacidad instalada 0,60, 0,65. Todos venían y me decían, estoy full capacity. Llegué al límite. Y llegué al límite como si el INDEC está diciendo, y vos sos una empresa enorme, el INDEC te dice 0,65, el límite están pasando los 0,80, pero 65. ¿Por qué? Porque eran los productos más rentables. Y la transformación permanente de los productos. No en vano se demora la ley de etiquetado frontal, no en vano tratamos de intervenir para frenar por lo menos cada 3 meses que no se cambiaran los productos. Entonces, siempre es mejor tener un producto, producir poco y cobrarlo mucho, que expandir producción. Hay un compañero me hablaba del súper cerca. Esa es otra discusión. Esa es la canasta de proximidad. No es la canasta de góndola amplia. ¿Qué pasaba? ¿Qué fue la discusión de nosotros ensayamos una canasta de proximidad? De hecho, me la pidió el ministro Guzmán y el ministro Culfas que la armáramos. ¿Por qué? Porque también habíamos visto que en precios cuidados está la paradoja. El sostenimiento había abierto la brecha entre los precios de los supermercados y los precios de los almacenes, los comercios de proximidad, mucho. Muy grande, muy grande. Y eso había forzado ventas en contra de los almaceneros, que me pedían reuniones porque querían participar. Los supermercados chinos querían participar. ¿Por qué? Porque había habido un desplazamiento de las preferencias de los consumidores, producto del precio y la calidad de la canasta, hacia los supermercados. En realidad estamos favoreciendo la concentración. Por eso se instala la canasta de proximidad, que también se había intentado con el súper cerca. Ahora, vuelvo al tema del full capacity. Los monopolios habían ensayado eso. Bueno, te abastezco la canasta de proximidad, te mantengo los volúmenes, la canasta de supermercados, te mantengo los volúmenes, pero en proximidad déjame hacer lo que quiero. Y produzco lo que quiero y quiero cobrar lo que quiero. Nosotros habíamos trabajado con una canasta de precios regulados y una canasta de precios libres, donde la de precios libres le poníamos una pauta, espejo. Ustedes pueden, precios cuidados, precios libres, pero precios libres no más del 3, del 4 de aumento. Que la guerra lo desmadra eso. Ahora, cuando nosotros instalamos la proximidad de los almacenes, ellos dicen, pero yo no puedo producir más. Yo te produzco los volúmenes para abastecer las góndolas del supermercado. ¿Se entiende? Este es otro de los problemas de la concentración y la falta de un Estado cohesionado. Ellos hacen el punto del monopolista, donde optimizan, cuál es el nivel de producción que optimizan rentabilidad. Y entonces no aumentan el nivel de producción. Punto Cournot se llama eso, pero no quise. Digo, entonces cuando uno quiere ampliar el mercado,
Nosotros el primer experimento lo íbamos a hacer ya con los supermercados chinos. Cuando uno quiere ampliar el mercado, ellos dicen yo no te lo abastezco. ¿Por qué? Porque por ahí se producía también una brecha de precios, donde podían romper la canasta regulada. Es decir, como que hasta la guerra a los supermercados, para ser justos, venía aceptando las listas de precios conforme a las pautas de la Secretaría. A partir del 13 de marzo las rompen, porque no los abastecen. Entonces, los problemas de concentración son de logística, de ineficiencia, pero también de ampliar la producción, también ampliar para que los estímulos a la demanda, monetarios y fiscales, desde una política macroeconómica, tengan un correlato en la mejora del ingreso y del consumo. ¿Por qué? Porque restringen oferta. Entonces, yo no sé, creo que ya estoy en tiempo, no los quiero aburrir más. Yo necesito, yo sé que a algunos les puede parecer aburrido, pero yo no puedo hablar del deber ser sin hablar de mi propia gestión, porque alguien va a decir, bueno, pero esto es lo que hicimos, y esto es donde chocamos, y esto es donde no pudimos. Digo, no pudimos. Creo que lo que no se puede, o el enfrentamiento es a partir de la guerra, el impacto de la inflación internacional, que dispara o retroalimenta la inflación monopólica. La concentración genera problemas de logística, problemas de abastecimiento, problemas de transporte, ¿sí? Y puede ser enfrentada, obviamente, con regulaciones, pero trabajando en los eslabones de la cadena y también trabajando con las regiones, construyendo otros actores que me parece que son imprescindibles. Ahora, lo digo, las visiones no son las mismas en todo el gobierno, ¿no? Para algunos, que se achique la canasta alimenticia argentina, bueno, es una consecuencia de la guerra. Yo tuve discusiones, incluso discusiones con las aceiteras. Los argentinos cocinan con aceite de girasol y comen carne de vaca. No desprecio ninguna canasta alimentaria, pero la tendencia es que cocinen con aceite de soja y coman carne de cerdo. Un titular de un frigorífico muy importante dijo: los argentinos tienen una canasta de excelencia. Es decir, la competencia internacional sobre nuestros alimentos provoca un desplazamiento, un empeoramiento de la canasta alimentaria. Sí. Más o menos se faenan 3.100.000 toneladas de carne por año. Si se exporta más del 20%, es decir, más de 600.000 toneladas, empiezan los problemas de precios. Durante el gobierno de Cristina se exportaban entre 8 y 12% de la faena. En el 2020 se llegó casi a exportar 1 millón de toneladas de las 3 millones, o sea, casi más de un 30%. Eso explica el precio de la carne también. Luego vino el cierre de exportaciones y luego se volvió a abrir y estaban llegando a las 700.000 toneladas. Cuando nosotros en mucha polémica logramos, que ya venía, pero logramos que finalmente llegue en los cortes cuidados, que eran los 7 cortes que se prohibían exportar, se puso una oferta 3 días antes de Navidad y 3 días antes de Año Nuevo. En esos 3 días se vendieron 7.100.000 kilos de carne. ¿Sí? Lo cual es, no sé, 7 toneladas de carne en 1 tonelada de carne por día. O sea, había una necesidad adicional a lo que se consumía. Eso muestra que había una necesidad de consumo. ¿Sí? Bueno, todas estas discusiones van llevando... ¿Por qué la desesperación por las retenciones a partir de marzo? Porque el aceite de girasol deja de estar, porque el fideicomiso que lo contiene, que contiene de los 48 millones de litros mensuales, contiene solo 29, empieza a agotarse, porque los fideos se van de precios, porque los pollos
que se alimentan con maíz y soja comienzan a subir de precio porque los huevos que se alimentan con maíz, es decir, todos los acuerdos de precios se rompen a partir de esos insumos. Ahora, eso lleva a una degradación de la canasta y a una ruptura de la política de ingresos. Por eso cito la correlación del último trimestre 2021 en el coeficiente de Gini, política de ingresos, política de precios, y cómo luego empieza a resquebrajarse a partir de marzo. Y eso es regulación. Porque evidentemente los precios internacionales están golpeando de lleno en la canasta de los argentinos y eso va bajando los niveles de calidad alimentaria. Un logro del peronismo fue que los trabajadores, cito todos, trabajadores en actividad, jubilados, comerciantes, pudieran comer más o menos lo que quisieran, su canasta. Hoy eso está en discusión. Y eso tiene que ver también con las consecuencias de la concentración. Cuando se produce la discusión con los molinos por el problema de la bolsa de harina industrial de 25 kilos, había, a pesar de toda la discusión, 1.100.000 toneladas de trigo acopiadas en los molinos. Y sin embargo, lo subían. Y decían que no podían saber cuánto reponían. Trigo nos comemos nosotros 6,5 millones de toneladas por año. Trigo abarca todos los panificados, ¿no? Pan, pastas, fideos, harinas. Trigo, maíz, girasol, carne, leche. Eso está en discusión hoy. Donde paradójicamente la Serenísima, que no desarrolló un sector exportador, hoy está siendo afectado una monopolio, mercado internista bien definido, que me acusó a mí cuando presenta su balance con pérdida de ser el que le obligaba a tener los productos, lo dijeron en la asamblea de accionistas, congelados, empieza a soportar el enfrentamiento con Saputo, empresa manejada por los canadienses, que paga a los productores el litro de leche fluida alto porque la transforma en leche en polvo y la exporta. Y en ese marco, Agricultura quería bajar las retenciones sobre la leche de 7 a 4%. Entonces, este es el escenario. ¿No? Estas fueron las discusiones. Son discusiones de políticas públicas, no hablo de deshonestidad de nadie, de ningún funcionario. Son las discusiones que hubo frente al escenario de la guerra. Creo que hubo una mala lectura de la guerra, que no permitió realmente continuar con la política de precios porque no se quiso desacoplar. O el desacople de los fideicomisos fue débil y sin embargo una medida regulatoria débil de trazabilidad de la bolsa de harina fue judicializada por la coalición cívica. Eso también tiene que ver con el enfrentamiento a las regulaciones, ¿no? Bueno, yo termino acá. Claro, no sé si me extendí o no, pero bueno, quedo a disposición de las preguntas. Gracias, Roberto, la verdad que un lujazo poder escucharte. La verdad que nadie quería interrumpir justamente porque era muy interesante. Así que te dejé extenderte sin problema. Menos mal que está Eva que hizo la exposición teórica y es la que sabe. Así que bueno, si les parece ya vamos a las preguntas. Eva, si estás ahí, te dejo para que elijas alguna de las que hay en el chat. Roberto también, si quieres elegir alguna. Bueno. Hacemos una respuesta así que sirve como para hacer de cierre y ya nos despedimos con este lujazo. La verdad que tener a ellos dos es un lujazo para nosotros. Bueno, muchas gracias. No. Yo quise descargar, Roberto, más la cuestión teórica. Imaginé que ibas a hablar de tu gestión. Súper interesante. Igual ya lo estuvimos diciendo y lo estuvo diciendo Roberto, pero quería remarcar que nos hablan como diferentes medidas. Yo creo que el tema de la concentración es un tema de gestión, básicamente, ¿sí? La concentración es intrínseca al capitalismo, alguien lo dijo, sí, es cierto, hay una tendencia a la concentración, pero también tenemos que tener el Estado como contrapeso de eso, ¿sí? Por otro lado, creo que esa es el quid de la cuestión. Y por otro lado, ¿qué medidas
no creo que haya una única medida que se pueda tomar para desconcentrar, como decir, ahora vamos a tener una empresa nacional de alimentos, ahora vamos a tener retenciones, ahora vamos a tener... Creo que en cada momento, en cada coyuntura, se requiere una medida distinta. Considero fuertemente lo mismo que dijo Roberto, que en realidad ya desde el año 2021 venía el tema de las retenciones con el aumento internacional del precio del trigo, que eso venía empujando muchos precios, y en el 2021 se hizo, en 2021 y en 2022 ya es insostenible la situación, con retenciones tan bajas, sobre todo para trigo y para maíz. Pero en otro contexto puede servir otra medida, ¿sí? El tema de la logística creo que es clave, eso lo habló Roberto. La Serenística es básicamente una empresa de logística, ¿sí? Repartir leche fresca y productos frescos es súper difícil, súper complicado. Y también se le ponen muchísimas trabas a cualquiera que pueda llegar a hacerle sombra. El Estado debería intervenir. En otros países los equivalentes a las secretarías de comercio, creo que una cosa que no lo dijo Roberto, y me parece que es algo para valorar, ya desde la gestión de Paula, es la nueva puesta en valor de la Secretaría de Comercio, que tenía, no sé si 10 o 15 empleados, cuando asumió la gestión de Paula Español, y hoy por hoy es una Secretaría de Comercio mucho más fortalecida, que volvió a trabajar no solamente temas de gestión, sino temas de análisis de mercado. Eso es súper importante, y necesitaríamos una Secretaría de Comercio que continúe con un trabajo serio, digamos, serio, de líneas de trabajo, más allá de las gestiones económicas, en el tiempo. Y países como Francia tienen 50.000 empleados en lo que vendría a ser la equivalencia a la Secretaría de Comercio. En Argentina estoy segura que no llegamos ni a la 10ª parte, sumando a la Secretaría de Comercio de Nación y las equivalencias provinciales, ¿sí? Si algún municipio hay. Por eso, se necesita, creo que es un tema de gestión y se necesita gestión, como gran parte de los problemas del Estado, ¿no? Después hay un tema de la matriz productiva argentina, que eso, digamos, la Secretaría de Comercio y todo lo que tiene que ver con las gestiones coyunturales son relevantes, pero si no es como que siempre vamos corriendo como el hámster que va corriendo la rueda, y si acá no tenemos una política que es básicamente dejar de depender de las exportaciones del agro, ¿sí? Que es un actor que ahora está pujando muy fuertemente para inclinar la balanza a su favor, y que cíclicamente lo hace, vamos a caer en esto continuamente, y podremos hacer mejoras marginales, canastas, como tratar de mejorar la logística, la distribución en alguna región del país, mejorar la economía regional, pero hasta que no tengamos otros sectores que nos abastezcan de dólares, ¿sí? Más allá del sector del agro, la problemática de la economía argentina va a ser continuamente un déjà vu. Muchas gracias, Eva. No sé, Roberto, si quieres elegir alguna pregunta para hacer un cierre y con eso nos despedimos. Dos cosas que me parecen importantes. Una, primero me voy a ir al mundo. Porque veo ahí que el capitalismo es concentración, sí. Ahora, capitalismo padece o atraviesa, o está contento con ella, no sé si padece, una crisis no resuelta que es la del 2008. La crisis de las hipotecas subprime, la explosión de la burbuja financiera, se resolvió no aumentando la demanda efectiva, sino dándole la plata a los bancos. Es decir, se resolvió con política monetaria y no con política fiscal. Es una tasa de interés bajísima, mucha emisión monetaria, por lo tanto, la inflación fue la inflación fue por arriba de la tasa de interés, con lo cual se fueron licuando las deudas. Esa fue la política de Obama, licuar las deudas.
pero no recuperar la demanda efectiva. Y el capitalismo se fue acostumbrando a producir poco, cobrar mucho, que es lo que está ya ahora. Donde a Biden se le estrella, a Janet Yellen se le estrella la política de demanda efectiva. Donde coloca plata en el bolsillo y tiene inflación y tiene que subir la tasa de interés. Bien, es un capitalismo que no produce. Es un capitalismo que no busca ampliar sus mercados de consumo, sino busca mantener liquidez, valorizar financieramente sus capitales, vender aquello que es demanda rígida, energía, alimentos, minerales. ¿Sí? La innovación es en los artículos electrónicos, no amplía mercados. No es un capitalismo que está ampliando mercados. Ni siquiera es el capitalismo de los 90 que buscaba ampliar mercados. ¿Sí? Este es el primer problema que hay hoy. Que algunos países intentan resolver con mayor participación estatal. De hecho, bueno, China es capitalismo de Estado. Quiero decir, y ese es el otro punto, la emergencia de dos bloques bien definidos en el mundo, esa crisis del 2008, su no resolución fue arrastrando ensayos de distintos bloques y aparece un bloque anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra y lo que llaman el Commonwealth, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, y el bloque euroasiático, Rusia, China, con alguna duda hay que ver qué hace la India, la ruta de la seda, ¿sí? Y en el medio una crisis grande en la Unión Europea. Y esto me parece que la Argentina la sufre, porque su inserción natural es en el bloque euroasiático, pero no termina de definirlo. Hay que ver qué pasa si Lula gana en Brasil y si el continente vuelve a alinearse en una búsqueda distinta de inserción internacional. Esto no está definido. Creo que la elección de Brasil es una elección... Siempre Brasil es importante para la Argentina, para la política, la economía, pero me parece que la elección de Brasil puede definir un rol suramericano en este escenario de dos bloques, que creo que hasta ahora fue mal leído. Un poco lo que decía Eva, y acá no es ánimo de polemizar con Eva, sino solamente plantear una alternativa. La teoría monetaria moderna o la gran discusión de si Argentina puede tener una moneda o no, o si el peso solo va a ser una moneda transaccional y no nunca una reserva de valor, plantea la discusión de cuánta autonomía se puede tener en las políticas de demanda, las políticas fiscales y monetarias del sector externo. ¿Solo podemos emitir un peso si tenemos un dólar? ¿Solo el sector externo define nuestra oferta monetaria o podemos tener una política monetaria autónoma que se asiente en un circuito no transnacionalizado de producción y consumo? Ahí es lo que dice Eva. Y los hechos en la crisis del 2001, por eso no se deterioró el patacón, que ante la ausencia de medio de pago se desarrolla un circuito de producción y consumo no transnacionalizado. Digo, un país como Argentina, ¿su único valor es el dólar? ¿Su única reserva de valor es el dólar? No hay campos, no hay fábricas, no hay conocimiento intelectual, universidades. Digo, la divisa, porque en definitiva eso te dicen, la divisa, la bandera. ¿La única reserva de valor es esa? ¿O se pueden construir circuitos no transnacionalizados de producción y consumo que no dependan solamente del insumo externo que da el dólar? En un país que tiene la diversidad de producción que tiene energía, que puede producir alimentos, que tiene ciencia y tecnología, que tiene base industrial, o son los agentes económicos. No nosotros, que salimos, si va alguno a comprar un dólar, no es porque es culpable, digo, obra subordinadamente. Solo el 12% termina presionando sobre el mercado de dólares. Lo que digo ¿es posible construir un circuito no transnacionalizado de producción y consumo que pueda ser objeto de subsidio o de estímulos a la demanda sin que eso termine en acumulación de excedente y fuga? Bueno, esa es la discusión. Y ahí yo creo que sí que es posible.
que no es cierto que todos los argentinos tienen que vivir en la frontera del consumo internacional, sino son infelices. Yo creo que ese reflejo de la ciudad de Buenos Aires o de las grandes ciudades es un problema para el país. Porque en muchísimos lugares de las provincias la gente produce, consume y disfruta de los paisajes, disfruta del asado de amigos, digo, el buen vivir que habla Francisco, que algo ensayó la Revolución Ciudadana en Ecuador. Bueno, en un país como este que tiene un nivel de producción y de oferta importante, hay que ensayar si puede haber agentes económicos de tamaño medio que puedan incidir en eso. Yo lo viví cuando fui viceministro de Economía con Amado, que las empresas medianas en Argentina son más o menos 120.000, y esas empresas son las que mueven en algún punto ese pulso, sobre los cuales la verdad que nuestro gobierno trabajó poco y esas empresas siempre han buscado un Helbar y nunca lo han encontrado, pero quiero decir, las pymes son 450.000, digo, hablo de esas empresas que discuten con la cúpula y a veces joroban a las pymes porque se financia su capital de trabajo de ahí. Pero sobre ese sector empresario me parece que es una discusión pendiente en términos de lo que yo te planteaba, Eva, de un circuito no tan transnacionalizado, tampoco nos vamos a enganchar todo, de producción y consumo. Es decir, el grado de control de los procesos de producción y consumo en el marco de una menor transnacionalización. No sé si la Argentina tan necesariamente tiene que estar transnacionalizada y no sé si todos tenemos que estar. Y tal vez si uno tuviera que hacer una autocrítica de lo que habló nuestra Cristina, es que nosotros forzamos y queríamos e impulsábamos la frontera del consumo global. Y no sé si todo el mundo está en esa. Si todo el mundo quiere cambiar su celular cada 2 años y sus televisores o le interesa otro tipo de cosas, y no sé si nosotros no podemos construir agentes económicos que logren una diversidad de oferta en indumentaria, en alimentos, en construcción, que son industrias maduras y que nosotros podríamos tener. No sé, es una discusión para otra clase, Julián. Yo me despido acá, les agradezco haberme escuchado y nada, qué sé yo. Gracias. Okay. No, gracias a vos, Roberto, la verdad que espectacular, un lujazo. Así que bueno, nada, creo que con esto cerramos. Les agradezco a todos la participación en el curso. Mañana vamos a estar enviando tanto los documentos de recomendación de lectura de la clase de hoy, como también los links para realizar una encuesta y para estar en contacto para próximos cursos que se vayan desarrollando desde la Universidad de Avellaneda. Así que sin más, agradecerte, Roberto, agradecerte, Eva, agradecerles a todos y a todas, y bueno, nos estamos viendo en otros cursos que vayamos dando por acá. Gracias a todos y todas.